Somos estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. El día de hoy hablaremos sobre las lipoproteínas, básicamente los kilomicrones, VLDL, LDL y HDL, el transporte de lípidos. A cargo está la doctora Luz Josefina Chacalina Ramos y le integramos cuatro estudiantes: Melgar Aguilar Jade, Zulca Medina Maciel, Tapia Chávez Ángela, Vallellanes Débora, y somos estudiantes del cuarto ciclo, sección C. A manera de introducción, hablaré un poco sobre cada concepto. Las lipoproteínas son complejos que transportan lípidos en la sangre. Los kilomicrones llevan triglicéridos desde el intestino a los tejidos y las VLDL transportan triglicéridos del hígado a los tejidos. Las LDL son responsables del colesterol malo, por así decirlo, que puede acumularse en las arterias, y las HDL o colesterol bueno recogen el colesterol de los tejidos y lo llevan de vuelta al hígado. Este equilibrio es esencial para la salud cardiovascular, básicamente. Ahora, la composición general de las lipoproteínas, ¿cómo es? Tengo 5 puntos, y estos 5 puntos son factores que son esenciales para entender el papel de las lipoproteínas en la salud y la enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es su estructura? Las lipoproteínas están compuestas por un núcleo lipídico rodeado por una capa de fosfolípidos y proteínas, que son llamadas apolipoproteínas. Ahora, los lípidos. Estos lípidos incluyen triglicéridos, colesterol y ésteres de colesterol, los cuales la proporción de estos lípidos varía según el tipo de lipoproteína. Ahora, anteriormente hablamos un poco sobre las apolipoproteínas, y estas son proteínas específicas que actúan como marcadores y reguladores del metabolismo lipídico. Tenemos como ejemplo el ApoA1, que es el HDL, ApoB 100, que es el LDL, y ApoC2, que es el VLDL. ¿Cuál es su densidad? La composición lipídica y proteica determina la densidad de las lipoproteínas, y estas lipoproteínas, algunas ricas en lípidos, son los kilomicrones, a manera de ejemplo, y estos son menos densas, mientras que las ricas en proteínas, como las HDL, son mucho más densas. Ahora, ¿cuál es la función de las lipoproteínas como tal? Tienen una composición el cual influye en la función de cada lipoproteína, como el transporte de lípidos, la interacción con receptores celulares y el papel en el metabolismo lipídico. Los kilomicrones. Los kilomicrones son partículas lipoproteicas que desempeñan un papel esencial en el transporte de triglicéridos y colesterol de la dieta, desde el intestino hacia otros tejidos del cuerpo. En su composición encontraremos a las apolipoproteínas, a la ApoB48, ApoA, ApoC y ApoE. Su tamaño oscila entre 75 a 1200 nanómetros de diámetro. Su densidad es menor a 0,930 gramos sobre mililitros. En su composición encontraremos entre un 98% a 99% de lípidos y de 1 a 2% de proteínas. Formación de los kilomicrones. En la digestión de los triglicéridos de la dieta son descompuestos en ácidos grasos y monoglicéridos por la lipasa pancreática en el lumen intestinal. La absorción en el enterocito. Los ácidos grasos y monoglicéridos atraviesan la membrana del enterocito, donde se reensamblan en triglicéridos. Ensamblaje de los kilomicrones. En el enterocito, los triglicéridos se combinan con colesterol, fosfolípidos y proteínas, formando los kilomicrones para transportar lípidos. Liberación en el sistema linfático. Los kilomicrones se liberan desde el enterocito al sistema linfático, luego viajan hasta la vena subclavia, donde ingresan al torrente sanguíneo. Función de los kilomicrones en el cuerpo. Transporte de triglicéridos. En la sangre, los kilomicrones distribuyen triglicéridos a tejidos periféricos como el músculo y tejido adiposo. Formación de remanentes de kilomicrones. Al liberar triglicéridos, los kilomicrones se reducen en tamaño y aumentan en colesterol, formando remanentes que conservan principalmente la ApoB48 y ApoE.
Captura y eliminación de remanentes. Los remanentes de kilomicrones ricos en colesterol son capturados por el hígado a través de receptores específicos, facilitando su eliminación. Si este proceso se desregula, pueden acumularse en la sangre y contribuir a la formación de placas ateroscleróticas, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Factores que influyen en el tamaño de los kilomicrones. Su tamaño depende en gran medida de la cantidad de lípidos consumidos en la dieta. Cuanto mayor sea la cantidad de grasa ingerida, mayor será el tamaño de los kilomicrones. Estudiante Maciel Sofía Solca Medina. Continuando con la exposición, tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Por sus siglas en inglés, Very Low Density Lipoprotein. Son uno de los tipos principales de lipoproteínas en el cuerpo humano. Las VLDL se encargan de transportar triglicéridos desde el hígado hacia los tejidos periféricos para su almacenamiento o uso como fuente de energía. Características de las VLDL. Composición. Contienen una alta proporción de triglicéridos, alrededor del 55 al 65%, y una cantidad menor de colesterol, fosfolípidos y proteínas. La principal apolipoproteína asociada a las VLDL es la ApoB100, junto con otras como la ApoE y la ApoC2. Su principal función es transportar triglicéridos sintetizados en el hígado hacia otros tejidos como los músculos y el tejido adiposo. Las VLDL se convierten en lipoproteínas de densidad intermedia y posteriormente en lipoproteínas de baja densidad tras la eliminación de triglicéridos. Metabolismo. Las VLDL son sintetizadas en el hígado y liberadas hasta el torrente sanguíneo. En la circulación, las lipoproteínas lipasa hidrolizan los triglicéridos de las VLDL, disminuyendo así su tamaño y densidad. Este proceso genera lipoproteínas de densidad intermedia que pueden ser recogidas por el hígado o transformarse en LDL. Respecto a su relación con la salud, los niveles elevados de VLDL en sangre se asocian con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a su contenido de triglicéridos y su papel en la formación de LDL. Un exceso de triglicéridos y de VLDL puede contribuir a la aterosclerosis, que es la acumulación de placas de grasa en las paredes de las arterias. También tenemos las lipoproteínas de baja densidad o LDL, también conocido como el colesterol malo. Dentro de su composición presenta un núcleo lipídico, en el cual va a contener esteres de colesterol y triglicéridos. Su superficie está formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Las proteínas apolipoproteicas, principalmente la apolipoproteína B100 o ApoB100, es crucial para la unión de LDL con los receptores celulares. Diámetro, entre 18 a 25 nanómetros, y la densidad va desde 1.019 a 1.063 gramos por mililitro. Contenido proteico. Constituye aproximadamente el 21% del peso total de la partícula. La principal proteína, la apolipoproteína B100, la cual se presenta en una sola copia por cada partícula de LDL. Tenemos un gráfico el cual va a representar el contenido proteico de manera azul y el contenido lipídico de color naranja. El contenido lipídico constituirá aproximadamente el 79% del peso total de la partícula. Dentro de ello se presenta el colesterol esterificado del 35 al 40%, el colesterol libre del 6 al 8%, los fosfolípidos del 20 al 25% y los triglicéridos del 10 al 15%. Funciones. Transporta colesterol a las células para la formación de membranas y síntesis de hormonas. Regula también el metabolismo lipídico. Mecanismo de acción. Se une a receptores LDL mediante la ApoB100. Es internalizada y descompuesta para liberar colesterol. Efectos de su deficiencia. Disminuye el colesterol en tejidos, afecta la estructura de membranas y reduce la absorción de vitaminas A, D y K. Efectos del exceso. Provoca aterosclerosis y respuestas inflamatorias que aumentan el riesgo cardiovascular. Regulación. Controlada por la cantidad de colesterol intracelular, defectos en receptores o producción excesiva de LDL pueden elevar sus niveles. Dentro de los niveles tenemos los menos de 100 miligramos por decilitro, que estaríamos en un nivel óptimo, de 100 a 129 en un nivel casi óptimo, de 130 a 159 en un nivel de límite alto y de 160 a 189 en un nivel alto de LDL en el organismo. Hablando sobre las lipoproteínas de alta densidad HDL. Las lipoproteínas de alta densidad HDL tienen una función principal, que es transportar el colesterol desde los tejidos y las arterias de vuelta al hígado.
donde pueden ser reutilizados o excretados. Este proceso, conocido como transporte inverso de colesterol, ayuda a prevenir la acumulación de colesterol en las paredes arteriales, lo que reduce el riesgo de formación de placas y por ende las enfermedades como la aterosclerosis. En la composición podemos ver que tiene apolipoproteínas ApoA1 y la ApoA2, ApoA-C y finalmente la ApoE. Su tamaño es de 5 a 15 nanómetros de diámetro. Su densidad es entre 1.063 y 1.210 gramos por mililitros. Su composición es de 43 a 68% de lípidos y de 32 a 57% de proteínas. Su formación tiene un origen hepático y que principalmente las HDL se originan en el hígado. Este órgano sintetiza las proteínas que formarán las estructuras de las HDL y las liberará al torrente sanguíneo. Posteriormente formará la maduración en el plasma. Una vez en la sangre, las HDL nacen como partículas pequeñas y pobres en lípidos. A medida que circulan, van recogiendo colesterol de otras lipoproteínas como las LDL y los tejidos periféricos. Este proceso de recolección hace que las HDL aumenten de tamaño y se enriquezcan de colesterol. En las propiedades adicionales de las HDL, como bien podemos ver en la diapositiva, tenemos buena cantidad de propiedades adicionales como el transporte de reverso de colesterol, acción antiinflamatoria y protección de células beta en páncreas. Y muchas otras más. En los niveles de HDL, que también ocurre un riesgo cardiovascular, es necesario saber que los niveles altos de HDL se asocian con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, los niveles bajos de HDL pueden aumentar el riesgo de aterosclerosis y enfermedades del corazón. Como podemos ver en la tabla, tenemos un régimen de edades que varían según la edad y la cantidad que debemos tener en nuestro cuerpo. Los factores que influyen en los niveles de HDL tienen que ver con la actividad física y una dieta equilibrada, que es en saludables, en grasas buenas y lípidos buenos. Para finalizar, la conclusión. En conclusión, las lipoproteínas son partículas esenciales para el transporte de lípidos en nuestro organismo. Su clasificación en base a su densidad kilomicrones de la VLDL, LDL y HDL refleja sus diferentes funciones y distintos en el cuerpo. El desequilibrio en los niveles de estas lipoproteínas puede conducir a diversas enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, comprender su estructura, función y metabolismo es fundamental para la prevención y el tratamiento de estas afecciones. Gracias.